buenas noches. La comunidad gay en Colombia ha sido el centro de muchos debates en las últimas semanas. Hace poco la Corte Constitucional decidió que una pareja gay aún no puede adoptar un niño huérfano, así como lo hace una pareja heterosexual. También se desató un acalorado debate cuando un funcionario de una prestigiosa universidad declaró que la homosexualidad era una enfermedad. La Universidad de La Sabana es afiliada del Opus Dei, un brazo ultraconservador de la Iglesia Católica. No es ningún secreto que por siglos la comunidad gay fue rechazada por la Iglesia Católica. No hay papa que no haya dicho que ese estilo de vida va en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando el Papa Francisco fue elegido el 19 de marzo del año 2013, sorprendió al mundo cuando pronunció mensajes que ilustraban su tolerancia hacia la comunidad gay. Una tolerancia jamás vista antes en el Vaticano, mucho menos durante el periodo de su antecesor, el Papa Benedicto XVI. La gran ironía de ese tradicional rechazo contra los gays por el Vaticano es que en la misma Iglesia existen numerosos sacerdotes gays, algunos de ellos pedófilos, y la Iglesia ha hecho mucho para esconderlos. Pero ante las evidencias tan contundentes de los últimos años, lo ha tenido que admitir. Esta noche, Gloria Lozano desde Roma nos presenta una investigación poco tratada en nuestro país, Secreto bajo las sotanas. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Questa preghiera de voi sudime. El 29 de julio de 2013, el Papa Francisco volaba en un avión que lo trasladaba de Brasil a Italia. Allí, rodeado de periodistas, hizo un pronunciamiento que conmocionó no solo a la Iglesia Católica, sino a cientos de fieles en el mundo. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un Papa pronunció la palabra gay. ¿Quién soy yo para giudicarla? Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? Lo que más llama la atención es que es la primera vez que un sacerdote, y en este caso el más alto jerarca de la Iglesia Católica, mostró tolerancia hacia ellos. No lo señaló ni habló mal. Esto llama la atención porque durante años la Iglesia Católica los ha rechazado. El 23 de diciembre de 2008, el Papa Benedicto XVI dijo lo siguiente: Padre e Figlio e Spirito Santo. Las conductas que se alejan de las tradicionales relaciones heterosexuales son una destrucción del trabajo de Dios. El 21 de diciembre de 2012 también expresó lo siguiente: Ellos niegan su propia naturaleza y deciden que no se trata de algo que han recibido, sino que ellos lo han creado por sí mismos. Incluso el cardenal Darío Castrillón, que es el más alto jerarca de la Iglesia Católica en Colombia ante el Vaticano, dijo que la homosexualidad que hace siglos era permitida fue cambiada por la Iglesia Católica. En el momento de los griegos, que los emperadores romanos tenían un modo de actuar muy distinto. La Iglesia luchó contra eso, purificó y cambió la cultura. La Biblia también dice en 1 Corintios 6:9 lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Era di dare un vescovo a Roma. Por eso es sorprendente lo que dijo el Papa Francisco. Miei fratelli cardinali. Y resulta contradictorio que durante años
el Vaticano haya sido sujeto a noticias y escándalos que tienen que ver con sacerdotes homosexuales. En Colombia también ocurre lo mismo. Hace algunos años, el padre Germán Robledo, quien lleva más de 48 años como sacerdote y que fue el presidente del Tribunal Eclesiástico en Cali hasta el 2008, escribió este libro, Hacia un clero gay. Comenzó a llenarse la iglesia lentamente de clérigos con esta orientación. Tener esta inclinación sexual no es ningún delito, no es un tema ilegal, pero sí tiene que ver con unos votos, el voto de castidad y el de celibato, que tienen que cumplir todos los sacerdotes del mundo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica parece haber mermado su disciplina tan estricta que tenía antes del Concilio Vaticano II, y como a raíz del concilio también hubo una crisis del celibato. Tanto en el Vaticano como en Colombia, se sabe que hay dos clases de sacerdotes homosexuales: los que no respetan su voto de castidad, así como este clérigo activo de una parroquia de Roma que pidió le guardáramos su identidad. ¿Riesce a vedere l'immagine? Sì, sì. Vuoi che mi giro? Così va bene. ¿Usted es un sacerdote homosexual activo? Di essere omosessuale. Soy homosexual. ¿Usted respeta su voto de castidad? Guarda, voy a ser un poco irónico. El voto de castidad es un voto que va en contra de la naturaleza. Es un voto contro natura. Según la Iglesia Católica, esto conduce al pecado. Y la otra clase de sacerdotes homosexuales es aquella que, a pesar de ser gays, viven su celibato de manera respetuosa. Si hay algo que se ha mantenido en secreto, es este fenómeno que cada vez es más común dentro de la Iglesia Católica. Pero un nuevo papa, el Papa Francisco, puso sobre la mesa este tema y seguramente será uno de los asuntos más polémicos de su mandato como Santo Padre. Marco Politi es un experto vaticanista y ha escrito varios libros sobre este tema. Hay prelatos que hacen una vida homosexual muy discreta, muy reservada. ¿Cuál es la verdadera dimensión de sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica? ¿Hay sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica? Cuando averigues, me cuentas. En un momento cuando en países como Colombia, la Iglesia Católica pierde más y más feligreses debido a los escándalos de las últimas décadas. Una de las maneras de encontrar más fieles es con la apertura de una iglesia más moderna, que le ponga la cara a temas tan polémicos como este. Pablo Rodari es periodista de uno de los periódicos más importantes de Italia, el diario La Repubblica. Hasta hace algunos años el tema de la homosexualidad lo habían tenido escondido. El hecho de que medios de comunicación como Panorama empezaran a hablar hizo que la olla se destapara y que la misma iglesia se diera cuenta de que al interior de la institución había problemas. Para entender mejor el fenómeno, Séptimo Día viajó hasta Roma y a varias partes de Colombia para comprender un poco más lo que está ocurriendo. Un secreto a voces del que casi nadie se atreve a hablar, no por la inclinación sexual de muchos sacerdotes, sino por el pecado que esto significa.
El 27 de enero de 2011, Colombia conoció una historia que la estremeció. Hay conmoción en Bogotá tras el hallazgo de los cuerpos de 2 sacerdotes que fueron encontrados acribillados exactamente en la localidad de Kennedy. Los policías encontraron 2 cadáveres que estaban dentro de un vehículo. Cuando vieron sus identidades quedaron sorprendidos. Se trataba del padre Rafael Riátiga y del padre Richard Pífano. Los 2 fueron acribillados. 2 sacerdotes asesinados. Era una noticia que nadie podía creer. Consternados con la noticia porque él era un padre excelente. Las primeras hipótesis era que se había tratado de un robo, de venganzas personales. Todo era un misterio. Pero después de casi un año de investigación, la fiscal encargada, Ana Patricia Larrota, sorprendió con una revelación que nadie se esperaba. Se tuvo conocimiento de la tendencia homosexual del padre Rafael, tenía sífilis y que al parecer tenía VIH. La fiscalía aseguró que todo había sido parte de un pacto de amor entre ellos. Para el periodista Pablo Rodari, muchos sacerdotes llevan una doble vida, no solo en el Vaticano, en Colombia también. Si un sacerdote cae una vez, esto para la iglesia no es un problema. Se confiesa y empieza de nuevo. Una cosa es que el sacerdote se equivoque y caiga una vez. Otra cosa es que por un lado ejerza su sacerdocio y cuando no es sacerdote haga otra cosa y tenga una vida sexual libre. Esto es lo que no es aceptable. Quizás esa sensación de doble vida y pecado fue la razón para que el padre Rafael y el padre Richard tomaran la decisión de pagar un suicidio contratado. Cuando el asesino fue capturado, esto fue lo que dijo. Ellos me dicen que todavía no lo haga, que espere un momento. Cuando entonces ellos comienzan a besarse, se agarran de mano. Una realtà ridotta a pocas personas. A pocas personas, obviamente. La doble vida siempre es descubierta. Según expertos vaticanistas, hay muchos sacerdotes como el padre Richard y el padre Pífano que están en doble pecado, no solo por ser homosexuales, sino porque no están respetando su voto de castidad. El problema no es tanto la tendencia sexual del sacerdote, porque la tendencia sexual puede ser de algún modo contenida, es decir, vivir en castidad aún siendo homosexual. Se puede vivir en castidad siendo homosexual. El problema es cuando la sexualidad no se controla y no es vivida bajo los mandamientos, cuando la sexualidad es desordenada. Pero no solo en Colombia se registran casos como este. En Roma, a solo unos pasos del Vaticano, se conoció un escándalo en julio de 2010 que llamó la atención del público en toda Europa. Séptimo Día viajó hasta Milán, sede principal de la revista Panorama. Esta es la redacción periodística de Panorama, la revista más importante en Italia. Hace más o menos 5 años, un periodista desató un escándalo dentro del Vaticano y dentro de la Iglesia Católica al revelar imágenes inéditas de un sacerdote teniendo relaciones homosexuales. Carmelo Abate fue el periodista que hizo la investigación. Me llamó una tarde un amigo rumano gay y me contó sobre una experiencia que tuvo. Había estado en un sauna, en un círculo reservado gay, porque había tenido allí encuentros sexuales. Ese amigo es este señor que fue entrevistado por el prestigioso programa periodístico Frontline de los Estados Unidos. He kept telling me that he was giving me his body, but his soul belonged to the church, to God. Esa persona luego le invitó a otro lado en carro, y dentro del carro, en el que se fueron, vio un cuello de sacerdote, un clériman. Él le preguntó si era sacerdote, y él le dijo, ¿de qué te aterras? Carmelo, periodista e investigador, le preguntó a su amigo que si lo podía entrar a ese círculo secreto. Él quería ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Allora sono andato a quella festa il venerdì sera
Fui a la fiesta ese viernes en la tarde y quería entender por qué había tantos sacerdotes en una fiesta. La noche concluyó en la casa de mi amigo. Él tuvo sexo con un sacerdote. Di sesso, quindi con il prete. Pero el hecho de que un sacerdote haya tenido una relación homosexual no lo impactó tanto como lo que vio al otro día. A la mañana siguiente, en la misma casa donde había tenido el sacerdote sexo con mi amigo, se puso la sotana y ofreció una misa para 4 personas. Esa mañana eso me golpeó, no como tal el acto sexual, sino que me preguntaba, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué tipo de sexualidad está detrás de todo esto? Carmelo no grabó el encuentro para publicarlo. Él quería solo escribir el escandaloso artículo para la revista, pero tenía la prueba, reina, con la que iba a defender lo que estaba contando. La primera reacción del Vaticano fue decir que todo era falso y que estaba solo en búsqueda de un escándalo. Incluso le dijeron que todo era mentira, pero Carmelo desempolvó su arma secreta, este video que había grabado con una cámara oculta. Da quel momento el Vaticano è rimasto. Yo los publiqué y el Vaticano se quedó en silencio. Silencio total, porque había salido a la luz pública uno de los más grandes secretos de la Iglesia Católica. El Vaticano è rimasto in silenzio. Desde ese momento lo único que el Vaticano ha dicho en la agencia France Press es que no hay necesidad de hablar de eso. Está claro que esto no es un delito, que un sacerdote tenga relaciones homosexuales con un adulto y que el encuentro sea consentido por ambas partes no es ningún crimen. Pero para ellos sí es un pecado. Me ha impactado la soledad de estos sacerdotes, la dimensión de estas personas que han llegado a los 40 años, que han crecido en una institución que piensa poder reducir la necesidad natural del ser humano con una sensación de culpa, de vergüenza. Es un pecado por violar el voto de castidad y por mentir al llevar una vida paralela. Una vida de día al vestir de sotana y ofrecer misa. Y una vida en la noche rodeada de lujuria. Hay sacerdotes que castigan durísimamente en la iglesia a los homosexuales y después hacen una vida homosexual. Logramos entrar a una de las reuniones habituales que hace la comunidad LGBTI en Roma, exactamente en el Círculo Cultural Homosexual Mario Mieli. Queríamos saber qué piensa el mundo gay sobre la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica. Séptimo Día encontró en Roma un grupo de católicos romanos que dicen amar a Cristo y han pertenecido a la Iglesia por años. Han cumplido los sacramentos como cualquier católico, pero según ellos, cuando los sacerdotes de sus parroquias se enteraron que eran homosexuales, fueron rechazados. Desde entonces, personas como Mario no han podido recibir la comunión. El pecado se anida donde también está sepultado Pedro, al interior de los muros del Vaticano. Alessandra es lesbiana. Dice que se siente rechazada por la Iglesia Católica, porque en la comunidad donde vive se supo que tenía esta tendencia. Incluso en su círculo de amistades afirma que hay varios sacerdotes gays. ¿Cree que de alguna manera estos sacerdotes que tienen relaciones homosexuales están actuando de manera hipócrita porque dicen una cosa pero actúan de otra forma? Era uno de quei casi in cui vivono in un modo. Si viven de un modo y ejercen de otra manera, no ejercen su sexualidad abiertamente, entonces viven una hipocresía. Quindi va da sé che vivono un'ipocrisia. Incluso en Milán, Italia, hay una asociación de homosexuales católicos. Su líder es Gianni Geraci. Un disagio, porque el gran problema que hay dentro de la Iglesia Católica es la hipocresía. Séptimo Día pudo establecer que el rechazo llega hasta el punto de que este sacerdote, don Franco Barbero,
quien ofreció su sacerdocio y su vida a la Iglesia durante más de 50 años, fue expulsado por el Papa Juan Pablo II cuando se supo que estaba ofreciendo misas y dando la comunión a homosexuales católicos. No obstante el Papa, debo decir que el Papa me cerró la puerta, pero se me abrieron muchas otras. Y ellos hablan de hipocresía por una sencilla razón, porque la Iglesia Católica lo señala. Condenan a los homosexuales que están afuera y es permisivo con los que están adentro. Esta es exactamente la doble moral del Vaticano. Questo è quello che hai detto tu. Homosexuales activos romanos nos contaron que existe una aplicación en el celular que ellos utilizan para encuentros esporádicos. Cada vez que se utiliza la aplicación, el celular indica la ubicación de los gays en la zona donde se encuentre. Coincidencialmente, según ellos, donde más se registra movimiento es alrededor de la Basílica de San Pedro. Lo spiego che cos'è. Ci sono delle applicazioni online sul telefonino. Hay aplicaciones en el celular que te permiten ver y localizar los gays cerca de ti. Si tú vas al Vaticano, hay muchos, pero no dan la cara. Todos ponen solo partes del cuerpo. Tutti quanti ci mettono parti del corpo. Vobis sum episcopus. Vobiscum sacerdos. En 1986, en el papado de Juan Pablo II, un cardenal, hasta ese momento desconocido en la mayoría del mundo, fue designado por el Santo Padre para investigar el tema de homosexuales dentro del Vaticano y de la Iglesia Católica. El nombre del cardenal era Joseph Ratzinger. Escribió una carta a todos los obispos del mundo, con autorización de Juan Pablo II, para recordarles que la doctrina católica es totalmente incompatible con el comportamiento homosexual. Durante los siguientes 19 años, el cardenal Ratzinger dedicó a investigar casos de pederastia, homosexuales y corrupción dentro de los escándalos más grandes de la Iglesia Católica en el mundo. C'è gente che fa sesso con i preti e poi li ricatta. Hay gente que tiene sexo con los sacerdotes y luego lo esconde, lo mantiene en secreto, en un mundo escondido. Había un riesgo para la Iglesia Católica de que esto explotara, y esto llegó a explotar ante el vértice del Papa. Anche il vertice, il Papa. Este señor, Paolo Gabrieli, era el mayordomo del Papa Benedicto XVI. Él infiltró miles de documentos secretos sacados de la oficina del Papa a un programa de televisión en Italia, destapando secretos sobre nepotismo, pederastia, corrupción y homosexualidad entre sacerdotes católicos. El escándalo fue llamado Vatilix. A mediados de 2002, este reconocido periodista italiano, Gianluigi Lucci, recibió un extraño paquete que contenía la información. Frente a un momento de oscurantismo, Frente a un momento de oscurantismo, tráfico e ilegalidad, poder al interior del Vaticano. Las personas querían dar a conocer cómo funcionaban las cosas al interior de la Curia Romana. All'interno della Curia Romana. En uno de esos documentos hablaba un guardia suizo que hacía parte de este grupo de seguridad del Vaticano y quien entregó una larga lista con nombres propios de sacerdotes con los que había tenido relaciones sexuales. El 28 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renunció y se convirtió en Papa emérito. E dunque la capacità di saper passare il testimone agli altri. Renunció, cansado de los numerosos escándalos de pederastia y homosexualidad. Se retiró a Castel Gandolfo, Palacio del Vaticano, dejando atrás una iglesia inmersa en una enorme crisis.
Dall'altra parte c'è stata una guerra all'interno del Vaticano. Por otra parte, hubo una guerra al interior del Vaticano. Por eso se fue Ratzinger. Y entiendo que lo mejor que podía hacer personalmente dentro de la Iglesia era dar un paso atrás para la llegada de un nuevo Papa, más fuerte y más seguro. Più forte e più sicuro. El creciente problema de sacerdotes que no respetan su voto de castidad, aunque no es un delito, su influencia está deteriorando el buen nombre de la Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa Benedicto dejó el Vaticano inmerso en una profunda crisis. La Iglesia Católica azotada por escándalos de pedofilia y corrupción. Para esa época en Colombia ya se hablaba de denuncias contra sacerdotes, pero poco se sabía del fenómeno de sacerdotes gay que violaban su voto de castidad, aun cuando muchos sabían que existía. En Bucaramanga, Colombia, a mediados de 2007, este hombre que pidió le guardáramos su identidad y al que llamaremos Camilo, conoció a un sacerdote que se convirtió en el guía espiritual de su familia. Camilo nos dio el nombre del sacerdote, pero por el respeto al derecho a su intimidad, no lo revelaremos, porque la relación que tuvo Camilo con el sacerdote no es un delito, es tan solo un pecado. Unas amigas en común me lo presentaron, compartíamos con tragos y así lo empecé a conocer. La confianza entre él y el padre creció. La amistad también se incrementó con el paso de los meses. Me contó sobre su sexualidad, sobre sus tendencias homosexuales. Camilo también le dijo su verdad. Yo soy homosexual y mantuve una relación con el sacerdote. ¿A usted no le dio cargo de conciencia saber que iba a tener relaciones homosexuales con un sacerdote? Ya yo tenía un concepto diferente de lo que era el sacerdote y dentro y fuera de la iglesia. ¿Ustedes dónde tenían esos encuentros íntimos? Dentro de la curia, en mi casa donde yo vivo, en la casa de él. Según Camilo, el sacerdote era el párroco oficial de una prestigiosa iglesia. Daba consejerías, hacía misas de sanación y para sus feligreses era un gran santo, el representante de Dios en la tierra. Luego de que pasaban esas eucaristías que eran multitudinarias, íbamos a un sitio privado, a una habitación. Camilo nos contó que después de oficiar misas, el padre se quitaba la sotana y se convertía en un ardiente amante. Pero después de casi 3 años de relación, algo pasó. Alguna vez llegó muy enfermo. Yo siempre veía que él mantenía consumiendo medicamentos. Y en 2009, por casualidad, Camilo se enteró de algo que cambiaría su vida por completo. Se había infectado con el VIH y según él, fue el sacerdote quien lo contagió. Descubrí que él era VIH positivo. Nosotros manteníamos relaciones sexuales constantes sin protección. Camilo buscó al sacerdote a finales de 2014. Lo había buscado durante 4 años. Quería una explicación. Séptimo Día lo acompañó. Queríamos corroborar las afirmaciones hechas por Camilo. Pero cuando el padre se dio cuenta de nuestra presencia, se fue. Padre, oye, no me eches la camioneta. Ven. El padre no quiso decirnos nada. Camilo quedó indignado por la reacción del sacerdote, su expareja. ¿Cómo se sintió en ese momento cuando él ni siquiera lo escuchó a usted? Pues él siempre se ha burlado de mí, lo mismo que sus superiores. Desde hace tiempo me han tenido engañado con una supuesta ayuda, como lo llamaban a ellos, porque eso no es ayuda sino
yo lo llamaría más bien una reparación al daño hecho. El padre trabaja desde hace aproximadamente 2 años aquí, en esta institución educativa. Todos los días dicta clase de religión y ética a niños de primaria y secundaria. Días después quisimos hablar de nuevo con el sacerdote, pero extrañamente no volvió al colegio en el que trabajaba y desapareció. Hace poco María Angélica Uzcategui buscó al superior del sacerdote, a Monseñor Carlos Germán Mesa, y esto fue lo que nos dijo. Hágame un favor, Monseñor Mesa. Gracias. ¿Cómo es el manejo que le está dando la iglesia? ¿Qué han hecho ustedes de pronto con este sacerdote? Él está desvinculado con una pena del derecho canónico que se llama suspensión a divinis, sí, en que no puede ejercer su sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Ni celebrar misa, ni predicar, ni confesar, ni hacer nada, ni reclamar un derecho para que sea nombrado como párroco o administrar una parroquia, lo que sea. Para el abogado de Camilo, Jimmy Torres, esto apenas es como una pequeña palmadita en la espalda por parte de la Iglesia Católica. Ellos están pidiendo una verdadera reparación. ¿Cree usted que la Iglesia Católica ha intentado esconder de alguna manera al padre? Efectivamente se ha dado el encubrimiento por parte de la Iglesia y eso da a pensar que se tiene la colaboración por parte de la Iglesia para que todo quede ahí. El experto vaticanista Marco Politi también tiene una clara hipótesis sobre el comportamiento de la Iglesia Católica en estos casos. Si son discretos, la jerarquía va a cerrar los 2 ojos para no ver. Solamente si hay un escándalo público de una persona, entonces lo echan. Pareciera que eso es precisamente lo que está sucediendo en el caso de Camilo. Monseñor Augusto Castro es el presidente de la Conferencia Episcopal en Colombia. No puede seguir en el sacerdocio. Que siga como buen cristiano, que se arrepienta de todo lo que ha hecho. En Roma se habla de muchos lugares a donde habitualmente suelen ir sacerdotes gays, a saunas. Loro hanno una sauna. El sauna más grande de Roma es en un edificio del Vaticano. Elegantes restaurantes a donde no van de sotana sino vestidos a la última moda con prendas de diseñador. El vaticanista Marco Politi conoció una anécdota contada por un peluquero que tuvo un encuentro sexual con un sacerdote gay en Roma. El peluquero se maravilló muchísimo de cómo la lingerie de ese sacerdote era muy a la moda, más a la moda que tenía él. Y clubs nocturnos frecuentados por la comunidad gay. Entramos al más elegante en Roma, Mucca Asesino. En medio de la rumba gay, conocimos a un colombiano radicado en Roma desde hace varios años. Julián es homosexual. Allá también estaba Antonio y Mario, de la asociación LGBTI Mario Miel. Todos ellos nos contaron que muchos sacerdotes en Roma van con frecuencia a este club nocturno, pero obvio, no van de sotana. Julián nos invitó a su casa en Roma. Tenía una historia para contarnos. ¿Quién es ese sacerdote que está en la foto? Fue el sacerdote que conocí, con el cual pues fuimos amantes, digámoslo así, no sé, amantes esporádicos. Julián dice estar obsesionado con los sacerdotes desde hace muchos años y esa fue una de las razones por las cuales decidió dejar Colombia para radicarse en Roma. ¿Cuál es su obsesión con los sacerdotes? O sea, a mí me gustan los curas porque me atrae el clergyman. El clergyman es esa cosa que se ponen acá. Y ya la actitud muy ceremonial y muy solemne me parece excitante.
Julián es pintor y se inspira principalmente en uno de sus ídolos, Juan Pablo II. Es el disco oficial de la visita de Juan Pablo II en Colombia. ¿Cuál fue esa experiencia que usted tuvo con un sacerdote aquí en Roma? Pues fue una cosa casual, no fue que me propuse de encontrar un cura para tener sexo con él, nos presentamos y pues terminamos haciendo nuestras cosas. Según él, a través de sus encuentros íntimos con el sacerdote, pudo estar más cerca del Papa Juan Pablo II. Si él conocía a Juan Pablo II, quiere decir que yo estoy a un grado de Juan Pablo II. ¿Sí me entiende? Y pues tener a Juan Pablo II así de cerca, de algún modo para mí era una satisfacción también. Cuando tenían relaciones, ¿él estaba de sotana? Él estaba en sotana como con su uniforme de trabajo, sí. El 13 de enero de 1998, hacia las 7:30 de la mañana, se registró una noticia que conmocionó a Roma. Un homosexual llegó desnudo hasta aquí, hasta la plaza de San Pedro. Llegó, se roció gasolina, se prendió fuego y se suicidó. Quienes lo conocieron afirman que lo hizo como castigo hacia la Iglesia Católica porque él siempre decía que esta institución practicaba una doble moral. Pero ¿qué tan grande es el número de sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica? El padre Franco Barbero, excomulgado de la Iglesia Católica por Juan Pablo II, lo sabe muy bien. Duró en su interior más de 50 años. Da quando fui giovane, encontré muchos sacerdotes homosexuales, por lo menos 7.000 u 8.000. Encontrati non meno di 7-8.000. Él afirma que esa cifra es tan solo en Italia. Y en Colombia, ¿qué tantos sacerdotes homosexuales habrá? Hablamos con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro. ¿Sí hay sacerdotes homosexuales que no respetan su voto de castidad dentro de la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Le preguntamos también al presidente del Tribunal Eclesiástico, Monseñor Libardo Ramírez. Exagerando mucho, no creo que haya ni siquiera un 10%. No se sabe a ciencia cierta cuál es el porcentaje de sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, hace varios años un exmonje benedictino americano llamado Richard Tite hizo un estudio sobre este tema. Se cree que ha sido el más cercano y el más certero. Según él, el 25% de los sacerdotes ha tenido una relación sexual con una mujer, el 30% una relación homosexual y otro 30% una relación esporádica o con un hombre o con una mujer. Pero si la Iglesia Católica ha estado reservada sobre la homosexualidad y algunos sacerdotes, lo ha sido aún más sobre temas de pedofilia. Y hay otro tema donde ha estado en el ojo del huracán. El Vaticano tiene su propio banco y en los últimos años ha estado en el meollo de varios escándalos de corrupción y nepotismo, lo que llevó a que fuera investigado por autoridades bancarias en Europa. El Vaticano es un estado independiente. Se puede decir que es una monarquía absoluta donde el Papa es el máximo líder supremo en todo sentido. No está obligado a revelar sus secretos internos a no ser que una corte internacional lo obligue a hacerlo. Aún así, guarda mucha discreción a la hora de decidir qué documentos entregar o no. Hace poco, el Banco Vaticano, donde se guarda la inmensa fortuna del Vaticano y los ahorros de muchos de sus cardenales, fue objeto de una gran investigación, después de que la prensa italiana señalara sus vínculos con la mafia, corrupción interna y nepotismo. Así continúa la investigación de Gloria Lozano, secreto bajo las sotanas. Hay quienes aseguran que el número de sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica ha ido en aumento y que por eso en su interior se ha empezado a hablar desde hace algunos años de la existencia de un lobby gay. El lobby, que es una palabra pues inglesa, que significa pues luchar en cierto modo por unos intereses. Entonces comenzaron a muchos obispos y eclesiásticos a luchar porque la Iglesia cambiara su posición moral y teológica frente a la homosexualidad.
Expertos vaticanistas aseguran que este lobby gay es un círculo muy cerrado de sacerdotes homosexuales que comparten el secreto de tener esta tendencia. Se cuidan entre ellos, comparten los mismos gustos, cuidan su secreto y hacen un lobby ante los jerarcas de la iglesia para que sus ideas, en beneficio de la comunidad homosexual, sean escuchadas. En el año del cónclave se habló muchísimo de una red homosexual, de una lobby homosexual en el Vaticano. Estas élites de poder homosexual dentro de la Iglesia Católica han incidido para que se nombren obispos, funcionarios importantes dentro de la Iglesia que tengan que de alguna manera estar vinculados en la homosexualidad. Pero ese lobby gay también se vive en menor escala. Dentro de algunos seminarios en Colombia, los jóvenes también conocen muy bien cuál es la mejor manera de ascender rápidamente y tener puestos privilegiados dentro de la Iglesia Católica, según ellos. Séptimo Día habló con varios exseminaristas que pidieron les guardáramos su identidad. El lobby, eso es algo, eso siempre está hecho como se dice el apadrinamiento, y tiene ese apoyo del padre que tiene esa inclinación como tal, entonces está el joven escalando, se siente confiado, porque hace parte de la mesa directiva de trabajo del padre, entonces el otro que no tiene ese apoyo, entonces le van buscando su caída. Pero según ellos, todo se paga con favores sexuales. Conocemos varios testimonios de seminaristas que afirmaron haber tenido relaciones con varios sacerdotes. ¿Ustedes qué saben sobre esto? El ladrón juzga por su condición. Si algún muchacho sinvergüencita que quiera justificar sus suciedades echándole el agua sucia a otros, puede que lo haya. Hace poco tiempo, el mismo Papa Francisco se refirió al lobby gay. Escribe tanto de la lobby gay. Se escribe mucho del lobby gay. Todavía no me he encontrado con ninguno que me dé el carnet de identidad en el Vaticano donde lo diga. Dicen que los hay. Cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir entre el hecho de ser gay al hecho de hacer lobby, porque ningún lobby es bueno. El padre John Joseph pertenece a la nueva Iglesia Católica Romana en Estados Unidos y se declaró abiertamente gay. Él dice que no va a juzgar a los gays. Él está rodeado de gays. El número de sacerdotes gay en Estados Unidos está creciendo. Ellos necesitan salir y decir que lo son. Los muros del Vaticano son las fronteras más difíciles de acceder. Sus grandes paredes, al igual que sus secretos, son impenetrables. Vatilix dejó al descubierto no solo grandes escándalos de pederastia y sacerdotes homosexuales, sino también temas de corrupción en el Banco Vaticano, fundado en 1942 para administrar los bienes de los católicos. Tra queste persone c'era Fui contactado por el mayordomo de Ratzinger, Paolo Gabriele, que comenzó a darme documentos. Vatilix reveló que el banco se prestaba para una gran corrupción, que muchos políticos y personas adineradas habían puesto su dinero ahí para no pagar impuestos, y fue el único banco que resistió la crisis en toda Europa. Questi documenti raccontavano di... Estos documentos hablaban de luchas de poder, de corrupción, escándalos ligados a aumentar los precios de los contratos, hurtos, muchas ilegalidades que sucedieron al interior de los muros leoninos. Benedicto XVI buscaba hacer una transformación en el banco para evitar el lavado de dinero, pero la reforma no le cayó bien a nadie. Era una operación de verdad por donde, por una parte, salieron muchos documentos y por otra parte hubo una guerra al interior del Vaticano. Dall'altra parte c'è stata una guerra all'interno del Vaticano. Todos los escándalos y una investigación interna ordenada por Benedicto XVI provocaron la destitución de Ettore Gotti, presidente del banco, quien además fue arrestado. Los mayores escándalos de la Iglesia Católica fueron durante el papado de Benedicto XVI. Por eso, muchos creen que esa fue la razón por la cual renunció y se fue.
La elección del Papa Francisco fue un momento mágico. El Papa le pidió al mundo que rezaran por él. Questa preghiera de voi su di me. El recibimiento que se le dio fue impresionante. Y empezó el proceso de renovación de la iglesia. Abrir las ventanas para que entre aire fresco. Y más aún, con todos los escándalos que rodeaban a la Iglesia Católica. El Papa Francisco ya ha dado los primeros pasos y ha dejado ver sus posturas frente al tema de los homosexuales. Ma vi consiglio mai finire la giornata senza fare la pace. Muchos en la curia están temblando por esos cambios, pero históricamente todos los esfuerzos por reformar la Iglesia Católica en el pasado han fracasado. Hay mucha resistencia en la Iglesia a muchos niveles contra la nueva línea de misericordia, de abertura de Papa Francisco. Esa es la ventana por donde se asoma el Papa. Para muchos feligreses de la Iglesia Católica, él es el representante de Dios en la tierra. El Papa Francisco para muchos también llegó a revolucionar de alguna manera esta religión con una mente más abierta y tal vez ese sea el resultado del último sínodo. En octubre del año pasado, la Iglesia Católica se unió en un sínodo para hablar de homosexualidad. Alcuni hanno argomentato a favore della... Pero no se sabe si internamente se tocó el tema de sacerdotes homosexuales. La posición liberal de Francisco no es compartida por algunos cardenales que se aferran a una postura más conservadora y tradicional y siguen viendo la homosexualidad como pecado. La Iglesia sabe que cada vez hay más católicos desilusionados que buscan alternativas en otras iglesias y que grandes cambios son necesarios para recuperar una imagen muy golpeada. La pregunta de millones de católicos es: ¿será que la persona que lo va a lograr es el Papa Francisco? Es importante distinguir entre sacerdotes gay pero respetuosos de su voto de castidad con los que son gay y lo violan al tener relaciones con otros hombres, sacerdotes o laicos. Y algo importante, aun cuando la violación de ese voto es un pecado, no es un delito. Por eso Séptimo Día no identificó a estos curas para respetar su derecho a la intimidad. Pero cuando la homosexualidad de sacerdotes se manifiesta con niños, ya es un claro delito. Mañana en el link de Séptimo Día, www.septimodia.co, usted podrá encontrar la entrevista completa a Marco Politi. Él es escritor y periodista italiano, experto en temas del Vaticano, quien escribió las biografías de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este especial de Séptimo Día. Buenas noches.